La siguiente presentación fue elaborada con el objetivo de exponer nuestro informe final del espacio de residencia 2. Dicho trabajo consistió en la realización de un análisis de nuestra propia práctica en contexto desde distintos marcos teóricos abordados a lo largo de nuestra trayectoria formativa. Las responsables de dicho trabajo somos Insaurralde Verónica y Carballo Lucía. Antes de comenzar, explicaremos en qué consiste el espacio de residencia. Para ello retomamos a la autora Marta Souto, quien la considera como un dispositivo pedagógico de la formación, un lugar y un tiempo pensados para formar en la práctica a los futuros docentes. En tanto, anticipa un rol propio de la profesión y prepara para su desempeño en situaciones cuidadas, supervisadas, preparadas para ese fin, las que, aunque aproximan a la realidad profesional, no lo son aún. Es decir, puede considerarse residencia como ese espacio de construcción reflexiva de la práctica profesional en la que se incluye la lectura de la práctica y la interacción progresiva con ella, que permite al futuro docente desempeñar su rol en forma crítica con la capacidad para tomar decisiones contextualizadas. A continuación comenzaremos presentando la institución destino que nos fue asignada, la misma es la escuela número 233 José Ercol Prado. Esta al momento de nuestro ingreso se encontraba bajo la dirección del cuerpo directivo integrado por Silvina Rossi en su puesto de directora y Amieva Claudia en su puesto de vicedirectora. Por su parte, durante nuestro periodo de prácticas nos acompañaron los docentes de cátedra Marisa Barberis, Ayes, Rosana y Laura Moralejo, mientras que nuestra docente conformadora fue María Ángela López. Una de las dimensiones que queremos analizar se refiere al marco institucional. En primer lugar, y siguiendo los autores Frigerio, Poggi y Tiramonti, quienes manifiestan que las instituciones educativas ocupan una parcela del terreno social, estableciendo un cerco material y simbólico que lo delimita, y en función de nuestra experiencia podemos afirmar que la Escuela 233 es una institución abierta. Dichos autores dicen que al hablar de una institución abierta necesariamente debemos hacer referencia a las relaciones o intercambios que ésta tiene con el entorno. Esto lo podemos ejemplificar por medio de nuestra experiencia a través de dos momentos. Uno es la visita del personal de la Municipalidad de la ciudad junto con referentes del proyecto de Cabildo 21, con el objetivo de brindar una charla sobre las aves que podemos encontrar en la laguna. Otro ejemplo que nos permite fundamentar esta categorización son las dos salidas que realiza la escuela. Una al Cine Gran Pampa y otra a Médano con el propósito de visualizar dos cortometrajes. Esto nos lleva a pensar cómo la institución educativa, por medio de estos intercambios, busca acercar a la escuela a la ciudad, más aún teniendo en cuenta que se encuentra en una zona periférica. En segundo lugar, otra categoría que queremos mencionar es la de participación. De acuerdo a los autores anteriormente mencionados, se refiere al conjunto de actividades mediante las cuales los individuos forman parte y ejercen influencia en la realidad institucional. En este punto queremos mencionar un ejemplo de participación y otro de no participación. El primero se relaciona con nuestra participación en la jornada no convencional de convivencia, en la cual nuestra docente coformadora nos habilita la posibilidad de formar parte tanto en el diseño como su puesta en práctica. Por su parte, el segundo ejemplo se refiere a la negación de poder participar por parte del equipo de gestión en la jornada institucional, debido a que en la misma se iban a abordar problemáticas y puntos propios de la institución. Sin embargo, nos hubiese encantado formar parte y poder participar de la experiencia, ya que ninguna tenemos conocimiento sobre la dinámica de una jornada institucional. Otra categoría que queremos mencionar es la de comunicación. Acordamos con las autoras Mayo y García cuando afirman que esta es un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones. Durante nuestra experiencia pudimos identificar varias vías de comunicación. Por ejemplo, la presencia de un cuaderno de notificaciones que se encontraba en la sala de maestros, grupos de WhatsApp y las bandas horarias con la periodicidad de 15 días, en donde la vicedirectora se reúne con las docentes para dialogar sobre los grupos, las trayectorias escolares y cuestiones particulares de los contextos áulicos. Por último, retomamos a Frigerio y Poggi, quienes definen al equipo de gestión como una unidad funcional conformado por el director y el vicedirector, los cuales poseen una diferenciación en sus actividades, funciones y responsabilidades. Desde nuestra experiencia tuvimos la posibilidad de visualizar la dimensión pedagógica, que es la que le corresponde desarrollar al vicedirector. A partir de la entrevista pudimos conocer algunas de las funciones pedagógicas de la vicedirectora. Por ejemplo, la revisión de las propuestas de enseñanza junto con los equipos técnicos, la realización de sugerencias o modificaciones, tanto en la propuesta como en la práctica docente, y la recomendación de material de lectura interesante.
Otra categoría de análisis que abordamos fueron los aspectos áulicos y la configuración de nuestra intervención didáctica. Para retomar dicha categoría se nos hizo necesario conocer los distintos contextos áulicos o realidades áulicas en las cuales desarrollamos nuestra práctica. Vale destacar que cada contexto presenta ciertas particularidades que lo hacen singular y distinto a los demás. Uno de estos fue el de cuarto grado con un cupo de 21 alumnos, en donde 4 alumnas presentaban requerimiento de propuestas diversificadas. En dicha realidad se podían percibir distintas realidades socioculturales y económicas, además se pudieron identificar otras características como desorden, ansiedad, demanda constante de atención, bullicio, deambulamiento por el aula, entre otras. Esta realidad nos llevó a que nos encontráramos en nuestra práctica con el desafío de buscar herramientas que nos permitieran mantener la coordinación del grupo con el propósito de lograr ambientes propiciadores del aprendizaje. Por su parte, otro contexto particular fue el de quinto grado. El mismo presentaba un total de 18 alumnos con solo una alumna con requerimiento de propuestas diversificadas y con 3 alumnos que demandaban mayor acompañamiento. Con respecto a las características del mismo, pudimos percibir algunas: silencioso, autónomo, trabajador, entre otras. Esto nos llevó a buscar estrategias didácticas que los incentivaran, motivaran a participar de cada propuesta que se les presentaba. Por último, se hace necesario mencionar la realidad áulica de sexto grado, el cual presentaba un total de 16 alumnos, sin ninguna diversificación, pero sí con la demanda de acompañamiento por parte de algunos. Este grupo se caracterizó por presentar mucha dispersión, bullicio, deambulamiento y en particular demostraban una constante actitud desafiante con respecto a la autoridad, al mismo tiempo que buscaban ponerla a prueba o en evidencia. Todos estos aspectos identificados en cada uno de los contextos fueron de gran importancia a la hora de diseñar nuestra intervención didáctica. La misma fue abordada desde 2 asignaturas o áreas curriculares que se nos designaron: matemática en cuarto, quinto y sexto grado, en donde el saber propuesto a enseñar fue la operación de división, y ciencias naturales en quinto grado, en donde el saber a enseñar fue la función de nutrición del organismo humano. En relación a esto y en función de los tiempos escolares de cada asignatura, se secuenciaron 4 o 5 actividades por sesión. A partir de conocer las distintas realidades áulicas, como así también las diferentes trayectorias escolares presentes, tomamos la decisión de diseñar actividades basadas en el trabajo colaborativo respetuoso de ayuda mutua, que nos permitió habilitar instancias de aprendizaje muy enriquecedoras. Sumado a esto y en acuerdo con la autora Rosa Blanco, es como comprendimos que la diversidad es una característica inherente al ser humano, por lo cual nos vimos en la necesidad y el compromiso de poder abordar y diseñar actividades que respondan a cada realidad. Como equipos, encontramos en el juego una herramienta muy enriquecedora que nos permitió generar propuestas en las que todos los alumnos pudieran formar parte. Relacionado con nuestra práctica y en concordancia con los autores Girtz y Palamidesi, podemos afirmar que la enseñanza es una actividad en cierta medida impredecible, por lo cual la práctica docente en el aula no puede predecirse por completo, ya que son muchos los factores que intervienen generando influencias. Dicho en otras palabras, la práctica docente no queda libre de imprevistos ni emergentes, es decir, que a pesar que el docente cuente con una secuencia didáctica en donde haya previsto, imaginado o supuesto lo que puede llegar a ocurrir en su práctica áulica, nunca va a estar seguro ni libre de imprevisibilidades. Como consecuencia de estas situaciones se provocan tensiones sobre las que se generan y gestionan las prácticas docentes. Las mismas surgen como emergentes que deben ser resueltos con diversas estrategias adecuadas en ese periodo de tiempo determinado. Algunas que podemos mencionar con respecto a nuestras prácticas son: el desafío de abordar la heterogeneidad presente en cada grupo y el cómo proponer actividades en función de esta diversidad, pensar y diseñar actividades sin conocer a cada grupo clase. Por su parte, proponer actividades que no alcancen su objetivo pedagógico. En 2 oportunidades propusimos juegos matemáticos que no pudieron ser resueltos por los alumnos, ya que presentaban errores de edición. Se concluye que fue la falta de revisión y verificación por parte nuestra como docentes orientadoras de dicha actividad lo que ocasionó dicha dificultad. Por su parte, los cambios de horarios. En 2 oportunidades tuvimos un momento previo al ingresar a clase en donde se nos indica que comenzaríamos con otra asignatura y en otro grado distinto al planificado. Por su parte,
Algo similar ocurría aquellos días en donde cubríamos horas especiales por ausencia de sus docentes. Y por último, una tensión que queremos destacar es la establecida entre el equipo directivo y nuestra docente conformadora con respecto al uso de la tabla pitagórica. Desde dirección se podía observar una cierta resistencia al uso de esta herramienta, mientras que nuestra docente sostenía que era necesario poder utilizarla debido a la falta de dominio por parte de los alumnos de las tablas de multiplicar. Otro punto que queremos mencionar y a partir de la cual pretendemos englobar todos los actores que se encuentran en el punteo es la categoría de trabajo en equipo. De acuerdo a los autores Piaget y Vygotsky, el ser humano es un ser social, por ende necesita de los demás. En otras palabras, las personas realizamos intercambios y en esos intercambios logramos construir aprendizajes y desarrollar un espíritu crítico y reflexivo. A partir de esto podemos definirlo como una tarea coordinada y llevada a cabo por un grupo de personas en donde cada una tiene una función que contribuye al logro de un objetivo en común. Relacionado a esto y teniendo en cuenta que uno de los objetivos del espacio de Residencia 2 es la construcción de la identidad profesional del futuro docente en el segundo ciclo de la escuela primaria, es cómo podemos asegurar que desarrollamos un trabajo en equipo con cada uno de los actores que mencionamos. Consideramos que cada uno desde su rol, desde su lugar, experiencias y vivencias, como así también desde sus conocimientos, aportaron aspectos significativos a nuestra formación. Es decir, por medio de los espacios compartidos, los intercambios y la retroalimentación que en dichos momentos se generaban, cada uno contribuyó y aportó en la formación de los demás sujetos que formamos parte de esta comunidad de aprendizaje. Por último, otro aspecto que queremos mencionar se refiere a que en Residencia 1 no tuvimos la posibilidad de compartir con otras parejas un contexto institucional. En su momento, no fue un punto en el que nos hayamos detenido a reflexionar. Sin embargo, a partir de la experiencia de Residencia 2, en donde sí intervenimos junto con 4 compañeros más en el contexto institucional, es como remarcamos la importancia del trabajo con otros. En primer lugar, porque es muy significativo compartir con otros pares, distinto a tu pareja pedagógica, y poder establecer nuevas relaciones y vínculos. En segundo lugar, porque al estar las propuestas didácticas dirigidas a más de un grupo y sumado a que los tiempos con cada uno eran más escasos, los aportes y la información que nos intercambiábamos con respecto a los contextos áulicos cobraban importancia para el diseño de las propuestas. La categoría que abordamos fue la reflexión sobre la propia práctica. Para iniciar, nos resulta necesario hacer mención a los espacios de Residencia 1 y 2. Los mismos son considerados por nosotras como los más significativos, ya que nos permitieron y habilitaron el ingreso a instituciones educativas desde otra posición, es decir, como residentes, con todo lo que ello significa. Por otro lado, implicó la puesta en práctica de todos los marcos teóricos abordados durante toda nuestra trayectoria formativa. Podemos afirmar que encontramos sentido y significamos dichos marcos en las múltiples experiencias y situaciones que tuvieron lugar en nuestra práctica. Nos posibilitaron varias experiencias que, tanto de sus aspectos positivos como negativos, realizaron aportes significativos que caracterizaron e hicieron a nuestra práctica docente actual. Por su parte, en cada una de las vivencias comenzamos a definir nuestra identidad y práctica profesional. Por medio de estas aprendimos sobre lo que significa ser docente, cuáles son las funciones inherentes al rol y aquellas que no corresponden a nuestra labor. Aprendimos a elaborar secuencias didácticas, atendiendo a cada uno de sus componentes, dándole mayor importancia a la progresión del saber, como así también a la heterogeneidad presente en el aula. Sumado a esto, pudimos identificar y atribuirle importancia a los recursos didácticos, dándole mayor importancia al juego, como fue visto en nuestras propuestas, ya que fue una herramienta con múltiples beneficios para la enseñanza. Por último y en conclusión, Residencia se convirtió en una gran comunidad de aprendizaje mediada por el diálogo, el respeto, la empatía, en donde pudimos intercambiar experiencias, realidades áulicas y problemáticas que nos permitieron dar cuenta de la complejidad de cada contexto institucional escolar. Referido a estos, los miembros de esta comunidad fueron muy significativos. Tanto pares, docentes formadores, aportaron significativamente a nuestro proyecto de práctica y a nuestro camino en el cual estamos construyendo nuestra propia identidad docente. Pudimos afirmar que tanto desde los encuentros como así también desde la intervención en los contextos institucionales, abordamos las experiencias de cada uno de estos actores, aprendiendo unos de otros y enriqueciéndonos mutuamente.
A continuación incorporamos imágenes de momentos significativos de nuestro proyecto de práctica. En primer lugar, no queríamos dejar de mencionar a nuestros alumnos, los cuales eran los destinatarios de nuestras propuestas pedagógicas. En segundo lugar, podemos observar dos imágenes que representan a nuestra participación en el proyecto de lectura por placer. Y por último, la tercera imagen se refiere a la salida a Médaro, en la cual acompañamos a la docente coformadora y a los alumnos a visualizar los cortometrajes. Para finalizar y en forma de agradecimiento, queremos dedicarles esta frase tanto a las docentes del equipo de cátedra como a nuestros compañeros pares.